buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Miss Mariela Pachas. Yo laboro en el Colegio Los Ángeles de Naranjal y desde el programa Aprendo en Casa, desarrollando el área de comunicación. El día de hoy el propósito de este video es reafirmar las competencias del área de comunicación. La primera es, se expresa oralmente en lengua materna, se refiere a la habilidad, competencia de hablar. La segunda, lee diversos tipos de lengua materna, ¿no? La habilidad y la competencia de leer, pero nos vamos a centrar el día de hoy en la competencia de escribe diversos tipos de textos de lengua materna, la habilidad y la competencia de escribir. Entonces, el propósito de este video es redactar un proyecto de ley. Se nos ha solicitado redactar un proyecto de ley, pero para poder hacerlo tenemos que recordar un breve concepto de lo que es una ley. Una ley es un texto escrito. A su misma vez es una decisión política que de manera conjunta los congresistas primero elaboran un proyecto de ley, el cual debaten. Una ley también es un texto instructivo, es decir, da indicaciones de manera sucesiva. Por ser un texto legal, se utiliza el lenguaje formal. Por eso decimos que es un texto con lenguaje formal. Por lo tanto, no podemos utilizar ningún tipo de lenguaje o palabra o término de la vida cotidiana, sino tiene que ser términos precisos. ¿Qué más es una ley? Es la respuesta a una demanda y necesidad social de todos los peruanos. Actualmente nosotros tenemos muchas necesidades sociales, sobre todo debido al problema de salud que estamos afrontando. En muchos lugares de nuestro país, como en mi colegio, en la comunidad donde se encuentra mi institución educativa, existe carencia de agua. Entonces el proyecto que vamos a redactar justamente radica en el uso racional del agua, ¿no? En el compromiso de todos los peruanos para utilizar debidamente este recurso natural vital para todos nosotros. Para redactar el proyecto de ley tenemos que hacer todo un proceso complejo, porque como todo texto escrito, tiene que ser debidamente planificado, escrito y revisado. Entonces acá vamos a mencionar las 3 etapas por las cuales tenemos que tener conciencia para redactar el proyecto de ley. La primera etapa es la planificación. Si no existe una planificación, no podemos redactar el proyecto de ley. Primero tenemos que enfocarnos qué queremos decir sobre el agua, qué necesidad existe en nuestro país en cuanto al uso racional del agua, ¿no? ¿Por qué tenemos que fundamentar esta ley? ¿Por qué es necesario? Porque aquí lo dice, es una respuesta a una demanda y necesidad social de todos los ciudadanos. Aunque aparentemente el redactar un proyecto de ley estaría más ligado al área de formación cívica de todos los peruanos, es muy interesante que se haya propuesto esto. Entonces, recalcamos que tiene que haber un proceso de planificación, luego de escritura, de corrección y revisión. La primera pregunta que tenemos que hacernos para planificar el proyecto de ley es, ¿por qué voy a escribir? Aquí desarrollamos el propósito comunicativo. La segunda pregunta es, ¿a quién está dirigido el texto? ¿Por qué voy a escribir? Porque el agua es un elemento vital para todos los peruanos. Si no lo usamos de manera racional, entonces no podemos ni beberla, ni consumirla como alimento, tampoco podemos efectuar trabajos de limpieza en el hogar y en la comunidad, y por tanto nos enfermaríamos, ¿no? ¿A quién está dirigido el texto? Como se trata de un proyecto de ley, se dirige a todos los ciudadanos, de tal manera de que los niños, los adolescentes, las personas adultas debemos respetar este proyecto de ley, que va a ser posteriormente debatido en el Congreso, ¿no? Y luego va a ser firmado por el presidente. La tercera pregunta sería, ¿cuál será el tema a tratar? ¿Qué objetivo tiene el proyecto de ley? Justamente hemos recalcado que el proyecto de ley se centra en el agua, en su necesidad como elemento vital. ¿Qué más? Que se debe utilizar racionalmente, ¿no? Es para mover la conciencia de los peruanos, pero de alguna manera también es para inclinarnos a una determinada acción,
de que se utilice debidamente para que todos los peruanos tengan acceso. Bien, destacando, redactamos un proyecto de ley. Primero hemos colocado aquí el concepto de una ley. Sin embargo, el proyecto de ley tiene todo un esquema y todo un proceso. Y como texto escrito, tiene a su vez una estructura. Eso se nos ha explicado ya. La primera parte es una parte considerativa y explicativa del por qué se tiene que promulgar esta ley. Por tanto, lleva un título preliminar. Y ese título preliminar tiene que ir en negrita, ¿no?, para que destaque. La segunda parte es la parte impositiva, donde se menciona el objetivo de la ley. O sea, el objetivo es uso racional del agua, ¿no?, como elemento vital para todos los peruanos. Y el centro, el punto de esta parte impositiva son los artículos. Los artículos deben ir numerados y el conjunto de los artículos forma los debidos capítulos. Título preliminar, artículos y capítulos se escriben en negrita. Al final del proyecto de ley se encuentran las disposiciones complementarias, las excepciones y los anexos. Pero el eje, el centro es los artículos, los capítulos y el título preliminar del proyecto de ley. Yo invito a los estudiantes a revisar también la plataforma del programa Aprendo en Casa, porque a través de la plataforma también vas a encontrar la misma sesión, pero elaborada de otra manera. Y ahí se encuentra este texto extraído de la Ley de Leyes en nuestro país. Es de la Constitución del Perú. Han colocado justamente ahí el primer título y el primer capítulo, que se refiere a los derechos fundamentales de la persona. Generalmente los peruanos solemos reclamar nuestros derechos, pero muchas veces no lo hemos leído en la Constitución. Para desarrollar la competencia de leer diversos tipos de textos en lengua materna, la competencia, habilidad de leer, que la adquirimos desde muy pequeños, yo invito a los estudiantes a leer con sus padres este fragmento de la Constitución del Perú. El primer capítulo, el primer título, que trata acerca de los derechos fundamentales de la persona. Porque incluso podemos destacar que en este proyecto de ley, y bien es cierto, trata acerca del agua, también estamos desarrollando la identidad nacional. Eso sería todo. Muchísimas gracias.